Advertencia de contenido más 18. Lo que vas a escuchar a continuación puede afectar la sensibilidad de algunas personas. Por favor, escucha con discreción y continúa solo si te sientes cómodo con este tipo de contenido. Este audio puede incluir descripciones de sangre, heridas fuertes y cicatrices profundas, escenas de violencia intensa y situaciones impactantes, relatos de heridas graves, dolor y detalles sensibles, temas delicados, tensos o perturbadores que pueden causar incomodidad. Aclaración importante. Todo lo que se narra aquí es ficción. No es real, no representa hechos reales, ni busca mostrar situaciones verdaderas. Este contenido no incentiva, no apoya y no recomienda imitar o repetir ninguna de las acciones mencionadas. Es simplemente una narración de entretenimiento creada para disfrutar de una historia, nada más. Recomendado para mayores de 18 años. Si eres menor de edad o si este tipo de contenido te resulta incómodo, te recomiendo no continuar. Tu bienestar emocional es lo más importante. Capítulo 4. Tormenta nocturna. El M6A3 Dark Bushnell que piloteaba Sousuke aterrizó en el sur de México. El ventarrón violento ocasionado por la caída libre hizo que se escucharan crujidos y rechinidos. La cabina del piloto vibraba violentamente, también en algunos momentos sentía que se le rompía algún hueso de la nuca. Gradualmente el altímetro registraba la disminución en la altitud. Se sentía como un balanceo en todas direcciones, sin embargo los indicadores de altitud reportaban que estaba girando. Desactivó el SS aunque el M6A3 estaba equipado con este dispositivo, pero en una tormenta como esta no tenía sentido utilizarlo. El valor mostrado en el altímetro era de 30,000 pies 22. Abriendo el primer paracaídas. Listo. La unidad repentinamente redujo su velocidad. Abriendo segundo paracaídas. Listo. Un gigantesco paracaídas se abrió justo encima de la cabeza, pero fue sacudido por un golpe de viento. Las 10 toneladas de peso de la unidad se sacudieron perdiendo el balance. Si continuaba de esta manera después de alcanzar los 15,000 pies 23 probablemente se estrellaría contra la superficie. El M6A3 caía en picada, pero los cables que controlaban el paracaídas dieron de sí. Por lo tanto Sousuke logró controlarlo, sin embargo no pudo regresar a la velocidad correcta de descenso y se soltó del paracaídas. El suelo se podía ver desde ahí. Logró controlar el impulso de activar el paracaídas de emergencia, pero un segundo después este se abrió automáticamente. El viento volvió a soplar fuertemente, pero esta vez calculó correctamente los efectos del viento. Sousuke maniobró hábilmente haciendo que la unidad se desplazara armónicamente en el viento. Podía ver cada vez más cerca el suelo. El sensor de visión nocturna logró captar una imagen. Era un distrito montañoso cubierto con árboles de hojas anchas. 300 pies para aterrizar, 200, 100, 50. Cayó entre las copas de los árboles. El M6 cayó al suelo, el paracaídas se desprendió gracias al control de altitud. El humo de los amortiguadores localizados en las articulaciones se esparció por el denso bosque. Sousuke manejó la unidad y buscó en los alrededores ágilmente con los sensores. No había señal del enemigo. Los únicos rastros de calor que podían observarse pertenecían a los animales nocturnos que fueron sorprendidos por la repentina caída del gigante de metal y que huían despavoridamente. Aterrizaje exitoso, uff. Sousuke, después de confirmar todas las lecturas, respiró profundamente. Ahora el M6 de Sousuke se agazapaba y era como un bulto oscuro en medio del bosque. La fuerza del viento y la lluvia golpeaban la armadura. La voz apagada del motor a gas se encendió. Confirmó su localización actual mediante el GPS, entre las montañas a 20 kilómetros al noroeste de la mansión. Si podía mantener el paso como hasta ahora, podría llegar tranquilamente hasta a 10 kilómetros del objetivo, acercándose lo más posible. Si fuera descubierto por el enemigo tendría que avanzar a máxima potencia. La prioridad de la misión eran los 3 Kodal. Si lograba destruirlos antes de que los pilotos abordasen no tendría que preocuparse por el Lambda Driver. Sin embargo, solo si fueran esos 3, podría haber más. Lemen y los otros esperaban en otra parte. Al mismo tiempo que Sousuke irrumpía en el lugar, el helicóptero podría aterrizar en la mansión para controlar el área con infantería. Era difícil pensar que eso ocurriría tranquilamente, pero no había más opción que seguir con el plan, ya que en primer lugar el plan de realizar un ataque sorpresa a la mansión se vendría abajo porque existía una alta probabilidad de que fuera derribado por 22 son 9.144 kilómetros o 9,144 metros. 23 4.572 kilómetros. Misiles antiaéreos. Lo mismo ocurría con una intervención desde el mar. La idea de penetrar por el mar era buena, pero al alcanzar un perímetro de 8 kilómetros de la mansión podrían activarse los sensores infrarrojos y detectarlos. Si tan solo fuera un M9. Si fuera el M9 de Mitril podrían llevar a cabo una operación más flexible, pero desafortunadamente no podían permitirse el lujo de tener uno. En el momento en que fueran detectados por el enemigo y estos activaran los Kodal, tendrían que suspender la operación y retirarse. Por supuesto, el enemigo también podría haber fortalecido la vigilancia. De cualquier modo, la retirada tendría que hacerse en un lapso de tiempo muy corto.
Durante la batalla de Namsak, esta era la indirecta que obtuvo de Kurama, y entonces todo volverá a la nada. Rehacer todo, las inalcanzables manos de Kaname irían a alguna parte. No, en primer lugar, Kaname estaba de verdad en la mansión. O por otra parte, está todavía con vida. Si ella estuviera viva y estuviera en esa mansión, ella lo tendría todavía en su corazón. Todavía lo recordaría. Él había perdido la memoria y no recordaba a la mujer que lo había hecho dudar en Namsak. En este momento eso se convertiría en un obstáculo. ¿Qué pasaría si ella estuviera en los brazos de ese hombre? ¿Qué pasaría si se mostrara enfadada? ¿Qué pasaría si le dijera: no me busques nunca más, con una mirada inmisericordia? Era indescriptible, incierto y molesto, el pensar en tales circunstancias, más sin embargo presionaban fuerte en su pecho. La cicatriz que había dejado Kurama estaba latente. No. Ya estaba aburrido de esta clase de conflictos. ¿Qué debería estar haciendo en este momento para burlar la red del enemigo y acercarse con confianza? Tenía que cumplir con el objetivo controlando esta unidad de la forma más idónea. Vamos, dijo Sousuke. El M6A3 avanzó, pero como era de esperarse, el sistema de control de la unidad no contestó. Las funciones de red de la PC portátil no estaban habilitadas. No solo se trataba del software, sino que el hardware en sí no estaba instalado. Al final Kaname abrió la PC y se dio cuenta de esto. Bueno, por supuesto ella hasta ahora no había colaborado con Amalgam, no había razón para darle a ella una máquina que le pudiera dar información importante. Ellos consideraban que tal vez le diría a alguien de afuera su paradero. Incluso si tratara de escapar, estaban los Galastors caminando en los alrededores de la mansión, no tenía oportunidad alguna de escapar. Al mirar las estrellas del cielo nocturno desde la terraza, se le ocurrió calcular la latitud del lugar mediante trigonometría. La latitud norte 15 grados 40 minutos, y al observar un mapa mundial los lugares que acercaban a esa latitud eran Indonesia, la península arábiga y el sur de México. Pensó, lo más probable es que sea el sur de México. Ella sabía dónde estaba, pero eso no quería decir que podía irse, incluso aún a pesar de ese sentimiento de haber realizado una proeza. Con esa actitud comenzó a investigar, porque estaba simplemente alojada aquí. Kaname comenzó con las premisas y trató de observar profunda y cuidadosamente. Tenía que haber una clave para salir de ahí, tal vez había algo que podría utilizar. Eso fue lo que pensó. ¿Qué pasará después de escapar? ¿A dónde planeaba irse? Eran preguntas que aún permanecían en su cabeza. Era verdad, después de escapar no tenía un lugar a donde ir. Pero cuando aquellos pensamientos se quedaban firmemente en su cabeza, Kaname sacudía su cabeza y se dirigía a la piscina, se ponía un traje de baño, daba 10 vueltas y de alguna manera se alegraba. La gente en la mansión se dio cuenta del cambio de Kaname, aunque no había tratado de ocultarlo. No importaba en qué tipo de situación se encontrara, los barrotes de hierro de una prisión se extendían por todo el lugar. Y entonces un día este hombre llegó a la mansión. Andrei Kalinin, aparentemente trajo unas de tercera generación que pertenecía a Mitril. Leonardo confirmó el contenido de los tráileres y comenzó con el desmantelamiento. Eso fue lo que Kaname vio desde la ventana. ¿Por qué estaba él aquí? ¿Los traicionaría? ¿O sería un agente doble? Esta situación inquietaba el corazón de Kaname. Durante varios días tuvo la oportunidad de hablar con el ruso, pero nunca lo hizo. Pensaba en lo que debería decir si se encontraban, y Kalinin estaba la mayor parte del tiempo afuera dirigiendo a sus subordinados. Él revisaba las defensas y la seguridad del lugar, observaba el trabajo de sus subordinados. Esa era la conclusión a la que había llegado Kaname. Había un desastre en camino, ella tenía una vaga sensación de eso. Esas premoniciones se convirtieron en realidad. Podría ser en esta noche de tormenta. Apenas unos días después de que Kalinin llegara, grandes gotas de lluvia golpeaban la ventana desde el exterior. Se escuchaba la fuerza con que las olas chocaban contra la costa y con el sonido de los truenos haciendo eco en la habitación. Kaname se acostó en la cama para leer. Leonardo Testarossa visitó su habitación. ¿Qué quieres?, dijo Kaname bruscamente. Lo que usualmente ocurría era que ante la actitud de ella, él habría sonreído y se hubiera encogido de hombros, pero esta noche era diferente. Leonardo no sonreía y solo estaba parado en la entrada sin inmutarse. Quiero que te vistas, hoy o mañana dejaremos este lugar. ¿Por qué? Por muchas razones. La situación ha cambiado. ¿Podrías explicarme la situación? Leonardo guardó silencio. Él nunca revelaría ninguno de sus verdaderos motivos y esta vez no era la excepción. Solo se quedó parado sin mostrar ningún rastro de emoción alguna, lentamente como examinando algo. ¿De veras?, respondió Kaname con sus piernas cruzadas sobre la cama. Si no estás de humor para hablar, entonces bien, continúa tratándome como una muñeca en una pequeña isla. Bueno, si ese es el caso, creo que ese tipo de actitud era de esperarse. No es eso, creo que el decirte cosas innecesarias a ti traería muchos problemas. Así es como se trata a una muñeca.
Ligeramente un sentimiento de irritación crecía dentro de ella y su voz se escuchaba natural y afilada. No soy tan insensible como Tessa, ok, no importa que tan superior o rico o apuesto seas, ni esa actitud de no confiar en nada más y haciéndote el listo. Eres igual a mi hermana, cierto, lo que estaba diciendo era de la Tessa de antes, ahora esa chica podría ir tras de ti, es por eso que te estoy diciendo estas cosas, comprendes, ¿verdad? No lo negó ni lo confirmó. No puedes responder, ¿eh? Había pensado esto desde hace poco, pero podría ser que eres terriblemente cobarde. Después de un momento, se murmuró a sí mismo. Así es, como tú digas, mostró en su rostro la expresión de levantar la bandera blanca, pero ella no mostraba piedad. ¿Piensas que con decir, entiendo, te ves genial? Si el oponente fuera la persona de allá, bueno, eso sería bueno, yo también tengo ese humor, bueno, ¿estás de acuerdo con eso? Aunque diga cualquier cosa, tu actitud no cambiará, ¿verdad? Pareces no comprender. Ella dijo esto con una expresión de burla y desprecio, lo hizo de la manera más desagradable que pudo. Me vas a hacer sufrir, callándote, llevándote algo y mirando y sonriendo, y rindiéndote algún día. Bueno, yo realmente no soy un superhumano, de cualquier manera podría ser posible, si ese fuera el caso, ¿estarías satisfecho con eso? Sabes, en la clase de al lado había un chico desagradable, pesaba como 100 kilogramos, siempre estaba sudando y sonriéndonos a mí y a las otras chicas, se podría decir que se veía como un acosador y que tenía algunos libros sobre confinamiento, con complejo de Lolita y que hablaba de esas cosas. No sé hasta qué punto sea verdad, pero en cualquier caso es el tipo de chico del que no sabes lo que está pensando y entonces la pregunta es entre ese chico y tú, ¿a cuál crees que elegiría? Para tener una cita, ¿a cuál crees que elegiría? No podía responder después de todo, solo se quedó ahí parado como un mástil. ¿Estás escuchando? ¿Tú qué crees? No hagas preguntas de mal gusto, contéstame, para la indecencia y hablemos de otra cosa, no puedes, lo dijo claramente. Escucha y sorpréndete, estoy hablando en serio y pienso en esto todos los días, tú de verdad no entiendes. La diferencia entre tú y ese desagradable chico guapo o lerdo es solo eso, ¿y bien? Estoy diciendo la verdad, lo que estás haciendo, esa mala cara, cuando Sousuke apareció enfrente de mí era justamente un chico repugnante, pero a diferencia de ti él no sonreía mucho, no importaba lo que ocurriera él combatía de frente. Y tú estás con esa actitud de, puedo verlo todo, pero no me puedes ver a mí, es verdad él siempre estaba serio, ¿podemos hablar de otra cosa? Se aproximó caminando lentamente de manera refinada como siempre, pero su voz era breve y fría. Yo siempre estoy serio, ¿no te gusta? Dijiste que me amabas, ¿verdad? ¿Eso es verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que amas de mí? ¿Puedes responder eso? ¿Es fácil de comprender? Ya te lo había dicho antes, en el techo del hotel, no quiero ese tipo de explicación, finalmente tú de verdad no entiendes cómo amar a una persona, ¿verdad? Es por eso que te sabe las cosas de otra manera. El puño de Leonardo que estaba en su bolsillo se apretaba con fuerza, pero Kaname no se dio cuenta de esto y continuó. Con tu forma de ser y tu sarcasmo no abres tu corazón a nadie, solamente ves a las chicas como objetos, ¿no tuviste suficiente amor de tus padres? Repentinamente Leonardo apretó los hombros, el delgado y delicado cuerpo estaba siendo observado en el momento de su reacción, a pesar de la resistencia empujó a Kaname a la cama. Entonces déjame decirte, mírame a los ojos, que estás, mírame. Empujó el rostro de Kaname hacia su campo de visión, sus rasgos gentiles fueron golpeados por una emoción violenta, el instinto de Kaname le decía, no mires. Pero ella miró dentro de las pupilas grises donde no se podía percibir ninguna luz, pero algo fluyó hacia su corazón. Eran pensamientos, era una resonancia. Como si hubiera recibido una pequeña descarga. Kaname arqueó su espalda, no era como las resonancias anteriores, esta era mucho más violenta, era una imagen tenebrosa y salvaje. Kaname estaba en medio del fuego, en un corredor en llamas, el humo se arremolinaba y el olor alcanzaba su nariz, el color de las llamas era gris, una niña pequeña lloraba, se escuchaban disparos intermitentemente, el grito de alguien hacía eco en sus oídos. Esta casa está bajo ataque, lleva a esos dos al sótano, era la voz de un hombre. No tiene caso, nos encontrarían inmediatamente, dijo una mujer llorando. Jerry vendrá pronto a salvarnos, debemos aguantar 10 minutos más, vamos María, yo voy a defender el lado sur del enemigo, espera Carl, quédate conmigo, no puedo, vamos, por favor. Pero el hombre se marchó, la mujer abrazaba a sus dos hijos, murmuraba palabras sin mostrar odio. Siempre es así, es por eso que yo, con los otros hombres. Repentinamente se presentó una escena que le causaba náuseas,
Estaba en la cama con hombres encantadores y cerraba los oídos a la horrible voz de aquel hombre, que era capaz de ir a los mares más alejados con tal de cumplir con su misión y siempre dejaba a su mujer atrás. Ante los ojos de la gente ella era una mujer fiel, pero ella tenía un lado oculto. Este jovencito lo sabía. Sus ojos siempre lo veían. Los disparos se escuchaban más cerca. La mujer comenzó a asustarse, estaba sofocándose con el humo, hablaba con los niños y corría al sótano, bajaba las escaleras entre tablas y artículos de jardinería. Había disparos en el piso de arriba, se escuchó que alguien caía, y gente que bajaba las escaleras, los pasos se escuchaban cada vez más cerca. La mujer colocó a la niña que lloraba dentro de un montón de cajas de madera y las cubrió con una colcha vieja. Los hombres estarán aquí pronto, quedaba el chico. No había tiempo para esconder al niño. Kaname no podría olvidar jamás la horrible expresión de la mujer. Paciencia, titubeo y odio por algo. Este chico sabe de mi traición, siempre me culpa, piensa en mí como una prostituta, con ese intelecto precoz me desprecia. Madre, dijo el pequeño, pero la mujer no contestó. Ella era una bella mujer, y con su bella cara miraba a su hijo. Era la cruda realidad, en lugar de cubrirlo con sus brazos era justo lo opuesto, ella solo lo miraba. Ella actuaba de una manera decidida con alguna clase de fe que la volvía loca. Los hombres llegaron, con el deslumbramiento de sus armas automáticas negras. ¿Dónde está el otro niño? En la casa de un familiar, por favor sálveme. La madre sujetaba al hijo de los hombros y se los ofreció a ellos, como si sacara la cartera de su pecho y se lo ofreciera a un ladrón. Con desesperación y nihilismo 24. Todo eso fluyó hacia su corazón. Kaname estaba desconcertada por lo que observó, pero estaría bien. Debieron pasar algunos segundos, no, algunos minutos. Cuando Kaname recobró la conciencia, Leonardo ya la había soltado y estaba sentado en un rincón de la habitación. Se levantó de la cama king size, con la respiración todavía agitada. Kaname se dio cuenta de que su espalda estaba empapada de sudor. El sonido de la lluvia golpeaba la ventana, permanecía desesperadamente en sus oídos. Es algo que ni siquiera mi hermana sabe, Leonardo contestó distraídamente. Entonces, ¿qué? Un pasado triste, una experiencia difícil, lo que necesitas es una persona en que apoyarte, incluso Sousuke, incluso yo. Eso es una pena, pero incluso ahora jugando con el destino de esta persona no es momento para poner una sonrisa. Cuando Kaname comprendió este pensamiento, Leonardo suspiró. Si esto se tuviera que explicar a los humanos simples con palabras, seguramente tendrían esa reacción, pero tú eres diferente, es por eso que te lo dije de esta manera. ¿Entendiste bien? Esto no es asunto de nadie más. Era correcto, esto se había convertido en algo que no era de la incumbencia de otros. El dolor y la tristeza era natural para ella por haber tenido una experiencia similar. Tenía una náusea terrible, tosía muchas veces, no importaba en qué lugar estuviera, las sábanas estaban sucias. Porque recordó una escena de cuando ella era más joven en la que levantó una piedra a un costado de un río y las lombrices y los ciempiés, insectos horribles, atestaban el lugar, se culebreaban, el horrible espectáculo del engaño por aquí y por allá. Confianza, amor, amistad y la honradez, todas esas floridas palabras se convirtieron en sentimientos infructuosos. Los humanos son sucios. Todos, incluso el mienten, esconden cosas. Se podía sentir con su actitud. No es que quiera ganarme tu simpatía, dijo Leonardo, y no quiero usar el drama como justificación. Estaba pensando y actuando por mi propia voluntad, no tiene nada que ver con mi madre. Entonces, ¿por qué? Abrí mi corazón como dijiste y eso es todo. 24. El nihilismo, del latín nihil, nada, eismus, doctrina, movimiento, práctica de, es la actitud filosófica, puesto que no es una tendencia filosófica estrictamente definida, de negación de todo principio, autoridad, dogma filosófico o religioso. El nihilismo es una posición filosófica que argumenta que el mundo, y en especial la existencia humana, no posee de manera objetiva ningún significado, propósito, verdad comprensible o valor esencial superior, por lo que no nos debemos a estos. Él se levantó y se dirigió hacia ella. Asesinar y ser asesinado es lo peor, pero hay variaciones igual de malas en el mundo. Ser traicionado por tu compañero o tu familia, ser rechazado es más difícil que morir. Mi padre murió sin saber nada de esto. Era un soldado ejemplar, un oficial ejemplar, un marido ejemplar para su amada familia. Creía en la pureza de su familia y murió protegiéndola. Mostró más que un gran carácter, fue heroico. Eso es, o bueno, si dices que me estaba riendo frívolamente podría ser a causa de ese sentimiento. El habitante del mundo romántico es libre de preocupaciones, tal vez sea solo eso. Pero, no comprendo, dijo Kaname,
El tono áspero usual había desaparecido contigo de esa forma, ¿por qué yo? Bueno, me pregunto por qué, dijo esto y se levantó, se dirigió hacia afuera de la habitación y añadió, de cualquier forma, espero que te vistas rápido, hay algo que quiero mostrarte. En ese momento, el vidrio de la ventana y los muebles se sacudieron fuertemente, no era a causa de la tormenta, era el sonido de una explosión a lo lejos. Sousuke había avanzado 10 kilómetros favorablemente, cambió a modo silencioso, estaba acercándose a la mansión y tal como lo esperaba se encontró con el sistema de seguridad del enemigo. Un radar anti-SS, sensores infrarrojos, sensores de presión e incluso simples cables, con el equipo eléctrico del M6 apenas si pudo eludir la variedad de dispositivos, a causa del sensor anti-SS tuvo que desviarse de manera considerable. Al menos logró acercarse hasta a 2 kilómetros, cuando pensó que ya no era necesario atacar para librarse de la red de seguridad, escuchó el sonido de una explosión. Venía de muy lejos, por lo menos 4 kilómetros al noreste. Sousuke detuvo la unidad en medio de la jungla, activó el periscopio y lo tomó con su mano izquierda y ligeramente extendió el sensor flexible y observó en dirección a la explosión. En el cielo cubierto con lluvia y viento había rastros de la explosión y de fuentes de calor. Debe ser el helicóptero o alguna especie de aeronave porque está recibiendo disparos del sistema de seguridad antiaéreo. No puede ser, Lemen. Dudó por un momento, llamó por el canal de radio predeterminado. La voz despreocupada de Michelle Lemen se escuchó y le respondió que ellos seguían esperando en el lugar designado. ¿Sonidos de explosión? ¿Qué significaba esto? No lo sé, voy a investigar ahora mismo. Los que estaban disparando no eran Lemen y los otros, entonces, ¿de qué lado estaban? Con solo un pequeño sensor usado para distancias cortas era difícil obtener información, a causa de la tormenta el campo de visión era terrible. Mientras tanto, cerca de la primera explosión había otro movimiento, esta vez era en el suelo, los árboles estaban en llamas. Los cañones antiaéreos del sistema de seguridad fueron destruidos probablemente por una aeronave derribada. Una batalla está en proceso, ¿qué? ¿Con quién? Las detonaciones de las armas de fuego brillaban en la jungla. Había algo que estaba irrumpiendo en el bosque, algo que saltaba en el aire, fue un salto para una maniobra de batalla, se detuvo en el aire por un momento y luego desapareció de su campo de visión. Es un M9, manualmente observó los datos captados por el sensor y los agrandó. Sousuke concluyó, no hay ningún error, es un M9 Gunsbeck, un M9 está luchando en un lugar como este, ¿de qué lado estarán? Las fuerzas remanentes de Mitril están atacando, preguntó Lemen por radio, hasta donde sabía solo Mitril usaba M9 para el combate. Desconocido, pero improbable, ¿por qué? Mi M6 llegó hasta aquí sin ser detectado, con las habilidades de unas de nueva generación podía lograrse una mejor operación, pero, ¿quién podrá ser? No creo que los miembros de Mitril que utilizan normalmente los M9 pudieran cometer un error como este. No obstante, ese M9 era ligeramente diferente, era un poco más delgado para las especificaciones de Mitril, además el sensor en la cabeza y la forma de la armadura de los hombros, el grosor de la armadura en general era mayor al de los M9 que él conocía y al observar unos pocos movimientos llegó a la conclusión de que los movimientos no eran ágiles. Entonces, probablemente sea la Armada de Estados Unidos. Una voz interrumpió, era de alguien que estaba a un lado de Lemen, era el coronel Roy Seals quien había conseguido el M6A3. Seguramente si son de la Armada, el escuadrón de asalto de la Fuerza Delta usa el M9, por supuesto esto no es del conocimiento público, ¿qué dijiste? ¿Y por qué ellos estarían aquí? Justo ahora que nosotros habíamos encontrado este lugar, y de seguro no saben la razón del por qué estamos aquí, este es verdaderamente un error. Seals tenía la voz de un hombre de campo y su voz se escuchaba a pesar del ruido de los M9. Pero Lemen y los otros que actuaban por su cuenta pensaban que era extraño que la milicia estadounidense atacara un lugar controlado por Amalgam, ya que ésta tenía la capacidad de evitar tales intervenciones utilizando su poder político. El objetivo de su operación no estaba claro. Hay demasiadas dudas, Sousuke, vamos a suspender la operación, tengo un mal presentimiento, pero... Lemen tenía razón desde el punto de vista de que mantenerse al margen les ahorraría muchos problemas, pero Sousuke titubeó. Sin peros, ¿de acuerdo? Al ver todo este ajetreo seguramente los Kodal te estén operando, lo más probable es que te disparen cuando te acerques. Con una nueva imagen del satélite captada momentos antes de la operación quedaba claro que los Kodal estaban en la mansión, no porque se mostraran sino porque en los caminos faltos de pavimento estaban marcadas claramente las huellas de as de tercera generación. ¿No queda más que retirarse después de todo? Eso ocurriría en condiciones normales, pero en esta ocasión no podía rendirse porque quizás Kaname estaba en esa mansión. Esperen ahí, voy a intervenir. Sin pensarlo mucho, Sousuke les informó. Igual que en el incidente de Corea del Norte lo invadió la misma inconsciencia patológica. En este punto lo más importante era el tiempo,
Si quería intervenir tenía que acercarse rápido. Sousuke desactivó el modo silencioso de la unidad de potencia auxiliar y encendió el motor a gas. El enemigo seguramente está ocupado con los M9, hay que aprovechar esta oportunidad. Regresa Sousuke, es peligroso, no se preocupen, me retiraré en cuanto sea posible. Después de responder esto, Sousuke no tenía palabras al recordar los momentos de dificultad y se preguntaba qué era lo que le esperaba. La lluvia caía intensamente sobre la armadura, seguía una ruta en línea recta mientras se abría camino entre los árboles, las ramas y las hojas bailaban en la vereda mientras se escuchaba el ruido del motor. En lo concerniente al sistema de alerta del enemigo, su grado de preocupación estaba en el nivel más bajo. Si pensaba en arrepentirse, este era un buen momento. Chidori. Él todavía no sabía si ella estaba ahí, pero tenía que asegurarse, no sabía por qué, pero tenía el presentimiento de que ella estaba ahí, sentía que estaba cerca y que estaba esperando por él. No tenía nada que ver con ser un Whisper, era por instinto, era algo que no se podría explicar de una manera lógica. Según el mapa digital, la mansión estaba a 2 kilómetros de distancia, en esa posición había algunas colinas que limitaban su visión. Había planeado entrar al lugar velozmente en el sentido de las manecillas del reloj. Si gritaba su nombre con los dispositivos de sonido externos probablemente lo escucharía y saldría de donde estuviera. Si lograba tomarla escaparía a toda velocidad. Sonó una alarma. Dirección 8 en punto, distancia 300 metros. Con la velocidad de respuesta del M6 era imposible evadirlo, con toda su fuerza balanceó la unidad con los hombros y con toda su fuerza se puso en una posición defensiva. Clunk, un fuerte impacto. La unidad entera se sacudió, la cabina del piloto tembló. Desde el lado izquierdo de la retaguardia lo golpearon algunas granadas y al impactar con la armadura se desprendieron chispazos. Violentamente, el patrón capturado por los sensores térmicos indicaba que era algo que se movía por la pendiente rápidamente en dos piernas, en otras palabras era un as. Sousuke se mordió los labios y revisó los datos. Si se trataba de un M9 sería capaz de averiguar rápidamente de qué tipo era. Esta unidad no tenía una AI con capacidad para eso. El enemigo era unas de tercera generación, lo más probable era que se tratara de un Icodal. Debido a su aparición tan repentina era imposible continuar con la misión, tenía que reunir todas sus fuerzas y utilizar todas sus habilidades para huir de ahí. Ni hablar del rescate de Kaname. Apretó los dientes, se lamentaba pero no se daba por vencido. De repente escuchó el sonido de una alarma, el Icodal enemigo disparó, y se dirigía hacia él. Aunque era uno solo era un imposible hacerle frente, además lo estaba atacando. En medio de la lluvia que parecía más una cascada, hizo buen uso del terreno y evadió por muy poco los disparos del enemigo. Los misiles cayeron alrededor del M6. Abrió fuego desesperadamente con el arma que poseía, pero el Icodal se acomodó ligeramente y atrapó los disparos. La atmósfera que lo rodeaba estaba alterada, aquella unidad había detenido los disparos que supuestamente lo tendrían que golpear. Lambda Driver, el dispositivo inestable, ante el hecho de conocer su poder destructivo se sentía estúpido haciéndole frente con un as ordinario, pero si tenía que huir, por lo menos podía intentar algo. Sousuke tomó tranquilamente los controles y arrojó una bomba de humo y una bomba de interferencia para el radar que estaban en la espalda del M6, lanzó los cilindros y expulsando una luz brillante explotaron, el humo se dispersó por toda el área. Ahora había perdido la señal del enemigo. Sousuke cambió a modo silencioso y continuó su camino hacia el norte, tomando en consideración la distancia entre las capacidades de los as, trató de ganar la mayor cantidad de tiempo y aumentó la velocidad para avanzar lo más rápido posible. De nueva cuenta hizo buen uso del terreno para alejarse y esconderse, pero lo más difícil era demasiado ingenuo. La unidad enemiga estaba enfrente a 300 metros, había leído sus movimientos y se había anticipado. El Icodal de armadura gris usaba sus ojos rojos brillantes para presionar al M6 y dirigía el cañón de la carabina en su dirección. Disparó. Las descargas de 35 milímetros golpearon la armadura y Sousuke sintió un fuerte impacto, pero todavía podía moverse. Manejó la unidad e hizo una acción evasiva, sabía que era inútil pero tenía que intentar responder y abrir fuego. Lo logró. Pero fue inútil. Gracias a su campo gravitacional logró repeler el ataque. El Icodal sacó su cuchillo monomolecular, planeaba dar algunos pasos y ensartarlo en la cabina del M6, no importaba cuánto atacara el campo gravitacional que se expandía enfrente de él ni se inmutaba, pero en su espalda era diferente. Inmediatamente después Sousuke observó una explosión en la espalda del Icodal, desde la retaguardia lo impactó un proyectil de alto calibre, el humo comenzó a aparecer. Y el Icodal se tambaleó, no le causó ningún daño fatal ya que intentó una acción evasiva, se movió hacia un lado para identificar con precisión el origen del ataque. A un costado del Icodal apareció una acera, un M9 gris, era quien había realizado el ataque sorpresa, con un gran cuchillo monomolecular, un Crimson Edge. Desde su posición el M6 golpeó el abdomen del Icodal, escuchó un sonido agudo y luego vio grandes chispazos alrededor. No puede ser.
Ese M9 no era de la milicia estadounidense, él lo conocía muy bien o por lo menos le era familiar el tipo de la unidad, serie, no había equivocación alguna en lo que estaba viendo, era un M9 serie equipado con una espada de antena. Al destruir su bloque central el Godard colapsó, el M9 cuidadosamente voló sobre él y se dirigió a Sousuke mediante los parlantes externos. Jesús, era voz de mujer, qué terrible batalla, ¿la viste bien? A esa voz, Sousuke la conocía muy bien. Era Melissa Mao, estaba viva. Mao. Sousuke, ¿eres tú? Mao, respondió. Esa calmada interacción con el Godard enemigo, los movimientos y los disparos pensé que podría ser, cierto, te lo dije, no es verdad. Es él absolutamente. Había otra voz, estaba en un terreno elevado a 80 metros de distancia, provenía de otro as con un arma larga que poseía un cañón de francotirador. Kurz, estás vivo después de todo, chico malhumorado, era una broma inconfundible, no había ninguna duda, era Kurz Weber, también estaba vivo. Pero, ¿por qué están aquí? Lo mismo queremos preguntarte a ti, tenemos muchas cosas de qué hablar, pero creo que vienen más enemigos. Mao cayó y repentinamente bajó la espalda de la unidad. 2 Godard a las 7 en punto, el ataque sorpresa no funcionará más, en este momento solo estamos Kurz y yo, ¿puedes hacerlo Sousuke? Afirmativo, Sousuke respondió brevemente, y utilizó el dañado sistema de control de la unidad. Ahora era un escuadrón mixto de 2 M9 y un M6, se iban a enfrentar a 2 Godard equipados con Lambda Driver, había una gran diferencia en el porcentaje de capacidad de combate. Sin embargo, no hay problema, les ayudaré, JE, te dejaremos ver cómo lo hacen los expertos, dijo Kurz. Bien, es repentino pero el trío está de regreso, dijo Mao. Sousuke tenía un montón de preguntas que hacerles, pero este no era el momento para ello, primero tenían que encargarse de los enemigos que tenían enfrente. Finalmente el sensor del M6 captó el rastro del enemigo, dirección, 8 en punto, distancia, 1500 metros. Mao les dio las instrucciones detalladas y luego dijo, bueno, vamos a derrotar a esos bastardos, chicos, ¿están listos? Donde sea, cuando sea, respondieron Kurz y Sousuke y Mao gritó, ok, dispérsense. Los tres asaltaron en diferentes direcciones. Los símbolos en la pantalla se dispersaron, en la noche sobre la región montañosa los vehículos de la artillería fueron sacudidos ferozmente. Un pequeño escuadrón de combate de as, no importa de qué lado se mire, era similar a un equipo de basquetbol o de fútbol, ninguna unidad tenía tiempo para respirar y se movían organizadamente, hacían movimientos y se entrelazaban sobre el terreno, todos y cada uno se dirigían al enemigo mediante saltos. Por momentos apretaban el paso y en otros se relajaban un poco, hablando en términos de juego de pelota, era como tomar la iniciativa, era como hacer fintas, dar un pase o driblar. La unidad enemiga caía en la trampa y en segundos recibía un ataque fatal. Ur-6 jala a Alfa al oeste, gritó Mao y rápidamente le respondieron. Entendido, Ur-7 toma a Bravo y dirígete hacia el sur, ¿cuántos segundos vas a necesitar? 15 segundos, Sousuke respondió. Cuento contigo, entendido. Con ese pequeño intercambio de palabras lograron un gran entendimiento del plan. Un año antes Sousuke y los otros se vieron en problemas al enfrentarse a un Godard y casi fueron aniquilados por completo. Pero ellos no sentían más el miedo por esas unidades equipadas con Lambda Driver. Desde que en base a la prueba y el error, comenzaron a estructurar una teoría para derrotar a las unidades con Lambda Driver, desde que derrotaron a aquel Godard en Hong Kong habían puesto a prueba varias tácticas de entrenamiento. Además tenían el dispositivo para detectar el campo gravitacional, el llamado ojos de hada, además de que habían perfeccionado su uso mediante largas horas de simulación, sin contar con la experiencia adquirida en la práctica. Ahora el Godard ya no era un enemigo absolutamente invencible. Obviamente el hecho de enfrentarse a 2 Godard seguía siendo peligroso pero ya no era sinónimo de una batalla desesperada, además ellos eran 3. Mao, Kurz y también Sousuke eran un equipo dedicado, con un gran conocimiento y dominio de sus tácticas además de un buen ritmo de batalla y probablemente en todo el mundo eran los pilotos que tenían más experiencia en enfrentamientos contra equipados con Lambda Driver. Todo parecía indicar que sus habilidades eran excelentes. Al observar los movimientos de Mao y Kurz, Sousuke pensó que por el hecho de pilotear un M6 él hacía los movimientos más insípidos y no se podía hacer nada. Tras los movimientos sucesivos de los otros dos, lo comprendió, tenía que llegar al enemigo y presionarlo poco a poco por su parte, ellos lo apartarían poco a poco. Él haría movimientos para darle a entender al enemigo que estaba escapando y en ese momento seguramente los dos, Kurz y Mao, lo atacarían severamente. Los ojos de hada de las unidades de Mao y Kurz les proporcionaban información en tiempo real del Lambda Driver. Una de las dos unidades podría colocarse en una buena posición. El M6 de Sousuke se convirtió en la carnada para el Godard, al disparar con su arma una parte del campo gravitacional se debilitaría, pero no fue así ya que Kurz también disparó y no logró penetrarlo, el enemigo esperaba ya los disparos, realizar un ataque sorpresa no era tan sencillo.
El Kodal disparó a Sousuke y le impactó, utilizó su arma como un escudo, pero esta terminó partida en dos, al perder todo sentido cualquier modo por el que él atacara. Sousuke gritó: «Lo haré». Los dos entendieron sus palabras. Kurz y Mao presionaron al Kodal y continuaron lanzándole proyectiles. Su campo gravitacional se rompió, su atención se centró en los dos M9. Kurz y Mao se acercaron con rapidez al enemigo a una distancia cercana y casi chocan contra él. En ese instante Kurz y Mao arrojaron sus armas hacia arriba. Desde el punto de vista del enemigo parecía que en un instante tenían armas y en otro estaban desarmados. Los dos rifles que arrojaron hicieron una parábola en el aire. El M6 de Sousuke que estaba atrás del enemigo saltó y las tomó en el aire con ambas manos y se colocó en la posición exacta. Al perder su arma el M6 ya no era una amenaza, pero ahora tenía los dos rifles y se colocó a un lado del Kodal. Primero uno. En segundos utilizó las armas para hacer disparos a quemarropa. Se escucharon los ruidos de los disparos y surgieron los chispazos de las descargas. Incontables proyectiles de 76 y 40 milímetros atacaron la espalda del Kodal, atravesó la coraza, el reactor y la cabina del piloto quedaron deshechos. El enemigo fue partido a la mitad. Sousuke después del fatal ataque regresó con sus dos camaradas. Ja, 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 la unidad de Kurz tomó el rifle de tirador. Todavía queda una unidad, puedes reír después de derrotarlo. Mao tomó el rifle y sin perder tiempo comenzó a realizar disparos de advertencia al Kodal. Las tres unidades comenzaron a desplegarse sin parar realizando maniobras de combate para confundir al enemigo. El enemigo restante parecía estar desconcertado, porque pensaba que ellos no podrían ser derrotados y por las tácticas y cooperación de estos tres su compañero había sido destruido. Estas tres unidades eran fuertes, no eran oponentes ordinarios pensó. ¿Pueden manejar esto ustedes dos?, preguntó Sousuke desde su unidad. Yo creo que podemos, pero ¿por qué lo preguntas?, respondió Mao. Kaname está en la mansión, voy a ir a buscarla. ¿Kaname está ahí?, preguntó Kurz. No perdamos tiempo, déjenme ir. El M6 de Sousuke había perdido su arma principal, el cañón. No hay nada más que puedas hacer aquí en realidad. Mao reflexionó y añadió: entiendo, sé cuidadoso, después de que terminemos aquí te seguiremos, gracias. Hey, Sousuke, hay un montón de cosas de las que quiero hablar contigo, no mueras, es una orden. Sousuke frunció el ceño ante las palabras de Kurz y respondió: ¿por qué es una orden? Porque soy sargento maestro, ¿en serio? Así es, no comprendo muy bien, pero parece que hay una seria falta de personal, eso es. El Kodal presionaba a las tres unidades con la onda de choque de su Lambda Driver. Las tres unidades se dispersaron. Pero este no es momento para tener esta conversación. Exactamente, si te vas a ir entonces vete. Las dos unidades M9 hicieron movimientos para emboscarlo. Los dejo. Sousuke cambió la postura del M6 y se dirigió directamente hacia la mansión. Al escuchar a Mao decir que se encontraron con Sousuke durante el combate, Tessa, quien se encontraba en el tuata de Daanan, tenía sentimientos encontrados y pensó: así que aquí está. Por supuesto que estaba feliz porque Sousuke estaba vivo, pero al pensar en la razón por la cual estaba aquí, hería un poco su corazón. Él iría a cualquier parte para salvar a esa chica. Había una mezcla extraña de honestidad y tristeza en ese pensamiento. La persona era importante. Tessa se asombraba en su soledad. No. Tener estos pensamientos en este momento es absurdo. Ahora mismo ella tenía que concentrarse en la misión. Hasta ahora Tessa había hecho uso a plenitud de la inteligencia artificial del tuata de Daanan para ir en busca de Leonardo. Observaba secretamente a todas las agencias de inteligencia de varios países junto con los sistemas de vigilancia, logró encontrar algunas pistas y finalmente logró dar con él. A través de esas investigaciones, logró darse cuenta del movimiento sospechoso de un satélite militar de la OTAN y que una organización de pequeña envergadura realizó una investigación de esa área hace algunos días. ¿Cómo pudo esa pequeña organización realizar esa operación con el apoyo de la milicia estadounidense, quien proporcionó un M6A3 y lo transportó desde Florida? Es fácil deducir quién obtuvo el M6, Sousuke, pero quien lo proporcionó no estaba del todo claro. Al pensar en el coronel Sills, Tessa llegó a la conclusión de que debió haber sido él. Si había alguien en Mithril capaz de contactarlo, además de ella misma y del almirante Mardukas, era Sousuke. La mansión estaba involucrada con Amalgam y no había duda de que Leonardo estaba ahí. Sousuke se dirigió por su cuenta y Tessa inmediatamente dio un giro de 180° en la dirección de la nave y se dirigió a la costa sur de México. En ese momento la Armada estadounidense también detectó el movimiento del satélite y al recibir las instrucciones de la CIA se preparó el despliegue del escuadrón de M9 que fueron enviados a la mansión. Mientras tanto Mao, quien estaba en medio del combate, dijo a través de la radio: actualmente me encuentro en medio de la batalla con un Kodal, donde está el apoyo de misiles crucero, ya fueron lanzados, transmitiendo información, confirmado, creo que funcionará, donde está URSS 1. Terminando la observación de las fuerzas especiales de Estados Unidos y dirigiéndose hacia acá, pero ten cuidado, entiendo, no te preocupes Tessa. El símbolo de la unidad de Mao apareció en la pantalla además del feroz movimiento del símbolo de la unidad enemiga que denotaba el desarrollo de un tiroteo.
La tormenta estaba ganando fuerza, con el arma de reserva el M6 de Sousuke se dirigía a toda velocidad hacia la colina perdida, según la información recolectada con anterioridad y no había ningún Kodar en la mansión. El Mao y Kurz habían enfrentado a 2 unidades y una a uno estaba en combate, esos deben ser todos. Eso es. La primera cosa que vio en la oscuridad fue la noche tormentosa en el océano, y en lo claro de la costa estaba un lugar que se extendía a través de ella, ambas alas, patios o espacios abiertos, debían ser de 1 kilómetro y en medio estaba una mansión blanca, era casi del tamaño del edificio de la escuela de Japón, a su alrededor tenía cancha de tenis, piscina y jardín. Trató de ordenar todo en su cabeza mediante la foto del satélite, el M6 tenía al menos un sensor antitanques y un detector de minas antias. Después de pasar a través de la red de alarmas, Sousuke se dirigió directamente hacia el centro de la mansión. «Lemen, ¿puedes escucharme?». Sousuke preguntó a través de la radio a Lemen que estaba en espera, inmediatamente después de que respondió Lemen, le contó del encuentro con sus amigos de Mithril. «No entiendo muy bien, pero ¿crees que son buenas noticias?». «Afirmativo, se puede confiar en ellos, ya veo, tenemos noticias por aquí también, los sujetos que contactamos antes, juntos por allá». Había un ruido terrible en el radio, la tormenta ocasionaba mala recepción, el disturbio electromagnético del área también influía. ¿Por allá qué? ¿Me escuchas, Sousuke? Yo también llegué a esa conclusión, pero sin embargo, no te escucho, repítelo Lemen, si la situación se complica, espera en las siguientes coordenadas, ¿de qué estás hablando? 10, preparado, no puedo escucharte, ¿de qué estás hablando? Rojo, tercero, extraño. Sonido de alarma. Ubicada dentro de perímetros se encontraba un arma del tipo Centinela de 20 milímetros apuntándole, se trataba de un sistema de ataque al descubierto que reaccionaba automáticamente ante la presencia del enemigo, al ser detectado por las ondas de radar. Sousuke se dio por vencido con el radio e inmediatamente atacó con el arma que poseía. El arma fue destruida con sus proyectiles de 25 milímetros, no había presencia de infantería por parte del enemigo, ni tampoco autos blindados, había algunos as de tamaño humano de los denominados Alastors, su figura podía verse saltando entre los arbustos disparando con sus rifles calibre 50 en las manos, el calibre de dichos proyectiles no hacía mella en la armadura del M6, de hecho uno de ellos fue hecho pedazos con el arma de las de Sousuke y uno más fue lanzado de una patada. Los Alastors eran peligrosos y se les enfrentaba con armas simples, pero derribarlos con unas era una tarea sencilla. Sousuke encendió los altavoces externos y comenzó a gritar. «Chidori, ¿dónde estás? Chidori, sal si estás aquí». Desde el atrio pudo ver un sedán negro huyendo, se detuvo un momento en el centro del jardín y luego se dirigió hacia el camino pavimentado siguiendo la ruta hacia el norte. Ese auto. Se dieron cuenta que escapar en el helicóptero sería complicado, Sousuke fue tras el auto e hizo disparos de advertencia que fueron a parar cerca del auto en marcha. «Detente». Pero el auto no se detenía, colocó la ametralladora de su mano izquierda en modo semiautomático y apuntando cuidadosamente, hizo varios disparos al capó del coche, logró averiar el motor ya que inmediatamente después de los disparos salió vapor de agua del auto negro, el vehículo se movió de derecha a izquierda y luego se detuvo en una curva. «Sal lentamente con las manos arriba». Sousuke ordenó con los altavoces externos, la puerta del carro se abrió y el conductor hizo su aparición con las manos arriba y observándolo. «¿Va una chica contigo?». «No lo sé». El conductor solo dijo eso y después salió corriendo. Sousuke ignoró al conductor y activó los sensores infrarrojos y escaneó el auto, no había señales de calor humano en el asiento trasero. Pero al observar el efecto del peso del auto en el suelo, parecía que varias personas lo abordaban. El instinto lo hizo moverse, repentinamente con ambas manos activó el seguro de la cabina del piloto, dio un paso hacia atrás e inmediatamente después el auto explotó. Los pocos kilogramos de explosivos de alta eficiencia habían hecho explosión, debido a la onda explosiva y a los fragmentos del auto volando a velocidad supersónica el M6 fue lanzado en el aire, en escala humana hubiera sido como si una granada de mano explotara cerca de una persona. La fuerza del impacto hizo que Sousuke se sacudiera dentro de la cabina, el M6 dio algunas volteretas, derribó algunos árboles y cayó sobre su costado izquierdo. Era una trampa, la pantalla estaba completamente apagada, el sensor de la cabeza estaba hecho pedazos, y las luces de alarma se encendían con vehemencia, la energía disminuía, el aceite disminuía, la explosión lo había partido en pedazos, el motor de ambos brazos que se encontraba bajo la cabina del piloto estaba apagado. Lo mismo sucedía con el sistema de enfriamiento, el control de postura estaba averiado, los sistemas de control principal y de respaldo dejaron de funcionar. Si se hubiera dado cuenta un poco después seguramente habría sufrido más daño. Sousuke estaba mareado, rápidamente activó el sistema de control de daños, el sensor óptico de reserva comenzó a funcionar, el sensor de respaldo de la zona de la entrepierna funcionaba como una cámara de vídeo casera, por el daño recibido. Estaba equipado para escapar con la mínima garantía de un limitado campo de visión, por supuesto que no tenía sistema de visión nocturna.
En cualquier momento él tendría que alejarse de ahí, aunque ninguna de las piernas funcionaba de alguna manera logró poner al M6 en pie, pero el enemigo no tenía piedad. La infantería que estaba escondida en alguna parte comenzó a aparecer por todas partes disparando con bazookas, con una puntería clara podría realizar un ataque controlado, con el fin de no recibir más daño podría evadir el ataque pero eso era imposible ahora. Lograron darle en los pies, en la cadera y los brazos e incluso en el blindaje de la cabina del piloto, la armadura del M6A3 en teoría podía resistir explosivos plásticos y evitaba que el gas caliente de los misiles entrara en la cabina pero aún los sistemas de control y eléctrico estaban dañados. Ya no era capaz de dar ni un paso más, el M6A3 de Sousuke se tambaleaba. «Lemen, ¿puedes escucharme?» Esperaba decirle que su unidad había dejado de funcionar. Sousuke gritaba por la radio a Lemen que se encontraba en un lugar distante. «Lemen, este es». La radio estaba muerta, tenía que abandonar la unidad y escapar. Sousuke jaló la palanca de emergencia, el expulsor funcionó y la cabeza dañada, además de la sección del techo de la cabina voló en pedazos. A un costado de la escotilla guardaba una subametralladora compacta alemana, la sacó y la cargó con municiones, le quitó el seguro a una granada de humo y la arrojó, el humo rodeó al M6 y aunque no hubiera servido de nada si el enemigo tuviera sensores infrarrojos, aunque parecía no ser el caso. Sousuke aplicó el último mecanismo de la unidad, abrió la escotilla y descendió de la unidad en llamas, en ese momento escuchó una voz, «Ríndete, tira el arma». Venía en la dirección de las 8 en punto, de una distancia aproximada de 30 metros, lo más probable era que se tratara del comandante de las fuerzas de defensa de la mansión, era la voz de un hombre tranquilo. ¿No, esa voz? Escondido en la sombra de la mano derecha del M6, Sousuke se preguntó con voz cautelosa, en relación a la voz anterior. Desde el corredor que rodeaba la mansión y que se encontraba en medio de dos edificios, un hombre en el techo con uniforme de campo miraba desde arriba a Sousuke, era un hombre grande, caucásico, cabello gris y de aires reservados, con una cara cincelada y una mirada que denotaba intenciones de dispararle. No había ningún error, ese hombre era. «Teniente comandante», dijo Sousuke abriendo sus ojos aún más, en ese instante había olvidado a los enemigos que se encontraban alrededor. «¿Recuerda la época de Afganistán, Sagara Sousuke?», dijo Andrei Kalinin. «¿Qué? Yo gané otra vez, si tu corazón no hubiera sido robado por esa chica, no hubieras caído en una trampa de ese nivel, teniente comandante, ¿qué es esto?», expresó Sousuke medio dudoso. «Así como lo ves, me he convertido en un hombre de amalgam, voy a remover con eficiencia a las personas que estén en contra de Leonardo Testarossa y la organización, imposible, esto no puede ser, además el teniente comandante está cooperando con ellos, ¿estaba en alguna otra operación? Una trampa para llegar al centro de amalgam», pensó Sousuke. «Desafortunadamente, esto no es una farsa como tú piensas, yo vine aquí por mi propia voluntad, si te resistes yo como tu enemigo no voy a dudar en ordenar que te disparen, no te voy a matar en este momento porque necesito información, ¿por qué?». «No hay necesidad de que lo sepas», dijo Kalinin con la expresión calmada de siempre. Después de decir esto no tenía la intención de explicar nada más, Sousuke entendía muy bien el dolor en esta verdad pero... «¿Dónde está Chidori?». «Está aquí». «Ella está aquí, ¿qué intentas hacer?». «Déjame verla, no te lo puedo permitir, ella y el señor Testarossa están en medio de los preparativos para su escape, la milicia de Estados Unidos, Mao y los otros y ahora tú, todos los enemigos deben ser derrotados una vez que este lugar ha sido expuesto, Mao y los otros». «Tira tus armas, sargento». Kalinin levantó un brazo, sus subordinados apuntaron sus armas hacia Sousuke. «Yo creo que es bueno que lo digas de esa forma». Una nueva voz, a espaldas de Kalinin apareció Leonardo Testarossa. Belfangan Clouseau piloteaba el M9 negro Falke, a pesar de la noche tormentosa se apuró para unirse a Mao en la batalla, se colocó cerca del enemigo, el Kodar sin ser notado, en una perfecta posición. Fuego. Mao y Kur se sumaron al ataque con una táctica mixta, el misil crucero que estaba en estado de espera fue lanzado desde el Tuata de Daanan, agitando las olas con sus ataques desde el flanco del enemigo. Clouseau se aseguró doblemente de su ataque, apuntó su cuchillo monomolecular al abdomen del enemigo y se lanzó sobre él haciéndole un corte, el Ikodal perdió el equilibrio y cayó, Mao y Kurz dispararon sin piedad. «Va uno más», dijo Kurz. «¿Qué pasó con los estadounidenses?». Mao preguntó a Clouseau, quien se había separado de ellos para hacer frente a las fuerzas especiales de los Estados Unidos. «Parece que decidieron retirarse, creo que no tenían claro el objetivo de la operación ni de la fuerza militar del enemigo como si estuviesen siendo controlados por alguien más. Eso es, parecía que no tenían la actitud, ya sabes esa actitud que conocemos de las fuerzas especiales de sé lo que estoy haciendo». Había dudas sutiles en la cooperación y en la formación de batalla. Ya veo, no tenían la suficiente fortaleza, tenían una sensación incómoda acerca de las órdenes irracionales de sus superiores, dijo Kurz. «No podríamos saber eso, a menos de que estuviéramos en la misma situación, creo que fue más que eso, en el sentido de que tuvieron que retirarse».
Agotarse por una misión que no comprendes, cualquiera lo haría. Aún así me pregunto qué está pasando, aparentemente ignoran lo que sucede aquí, no hay ninguna señal del enemigo, eso es lo que parece ocurrir, la posibilidad de esto es del tamaño de una montaña. No se ha dicho nada aún, parece que es lo que el teniente comandante esperaba, sin embargo, y Sagara. Después de escuchar que Sagara Sousuke estaba vivo, Clouseau no había dicho ni una sola palabra. Sí, sobre eso. En ese instante se escuchó el sonido de alarmas por parte de las 3 unidades. 3 en punto, 7 en punto, 10 en punto, 3 ataques simultáneos desde 3 lugares diferentes y por si fuera poco se trataban de misiles antitanques de mediano y grueso calibre. La unidad de Mao activó el SS, Kurz intensificó los disparos de advertencia desde su escondite, la unidad de Clouseau activó sus sensores infrarrojos. ¿Otro enemigo? Mao gritó evadiendo un misil y comenzó a realizar maniobras de ataque. Sí, y son 3, dijo Kurz al saltar a su escondite y rápidamente apuntó a la unidad enemiga que se desplazaba a una gran velocidad. Sean cuidadosos, estos no son como los anteriores, dijo Clouseau tomando la carabina que se encontraba en la espalda de su unidad. No había ninguna duda de que esas eran unidades equipadas con Lambda Driver, estaban disparando desde una posición irrazonable, por su parte ellos habían sido capaces de evadir sus disparos pero les daba la impresión de que se atreverían a ir por ellos. Cada una de las 3 unidades estaba en una posición diferente, los ojos de Ada detectaban campos gravitacionales, las unidades enemigas y los M9 fueron envueltos rápidamente por un relampagueo, con chispas saltando en la distancia. Después de un fuerte impacto, las luces de alarma se encendían, indicaban que la parte de abajo del codo izquierdo de la unidad de Clouseau había volado en pedazos. Al ser incapaz de evitar el ataque del campo gravitacional enemigo, el sistema de dirección se apagó. Comprendieron claramente la información en tiempo real de los sensores, las unidades de Kurz y Mao habían recibido daños grandes y pequeños, la cabeza de la unidad de Mao tenía destruida la cabeza en un 50%, el cañón de francotirador del M9 de Kurz estaba inservible. En ese momento Clouseau y los otros estaban enfrentando a las 3 unidades enemigas, no importaba el hecho de mantener o no la compostura, el enemigo estaba en calma en lo alto de una colina ligeramente elevada, observándolos. Básicamente las 3 unidades parecían las del tipo Ecodal pero con algunos detalles diferentes, un volumen mayor en la parte superior del cuerpo, la ausencia de la coleta de caballo como cable de radiación, desde la espalda se extendían planchas de radiación, la potencia era muy diferente a la de los anteriores Ecodal, y al parecer escondían en su interior fuerza y agilidad. Al unificar estas diferencias y comparar a los Ecodal anteriores con estos, se podría decir que sería como comparar una pantera con un león. Los colores eran también variados, las 3 unidades eran de color negro, blanco y rojo respectivamente. Contaban con un cuchillo monomolecular extra largo, y un cañón Gatling, un cañón de francotirador de grueso calibre. Bienvenidos, remanentes de Mitril, gracias por cuidar de mí en San Francisco, expresó el as negro por medio de sus altavoces externos, era una voz que ellos conocían. Fowler, ese tipo, tal parece que quiere ir al frente, las voces de Mao y Kurz se escuchaban tensas. Yo solamente admiro tu capacidad de lucha, pero ese sentimiento se está terminando, no queremos ser negligentes y queremos hacerlo fácil para ti, con todo nuestro respeto pensamos retarte con astucia, no están asustados. Interrumpiendo las palabras de Fowler, la subametralladora de la cabeza de la unidad de Kurz fue puesta en automático y disparó, proyectiles de 12,7 milímetros cayeron en el as negro, brillando con un tono azulado sobre la luz blanca que lo cubría, el as negro repelió el ataque como si se tratara de una pequeña lluvia. Oh. Queridos, había pensado en ser caballeroso y detener las hostilidades. Fowler sonrió fríamente. Pero por esa falta de clase que mostraron, será mejor que se preparen. Se acercan. Clouseau no lo dijo a propósito, apuntando a los M9 en guardia, Fowler y los otros saltaron hacia ellos simultáneamente. Ha pasado un largo tiempo, Sagara Sousuke-kun. Leonardo, quien estaba observando a Sousuke desde el techo, dijo con calma y sin perder la compostura, contrario a lo que decían sus palabras, no sonrió, con un dejo de melancolía observaba tranquilamente a Sousuke, quien estaba a un costado de un M6 severamente dañado, debido a la lluvia Sousuke estaba completamente empapado. ¿Dónde está Chidori? No me interesa decírtelo, llorón, cállate, si Chidori, ¿qué tal si mejor tú te callas?, contestó Leonard con una penetrante fría voz. Tienes una actitud desagradable completamente, no sabes nada, preguntas como si tuvieras algún derecho natural de gritar de esa manera, porque no ves tu arrogancia. ¿Cuál de los dos es el arrogante? Lo pensó pero no lo preguntó, la comunicación y la discusión con el enemigo ya no era necesaria. Entrégamela, oh. Bueno, Leonardo dio un pequeño suspiro y miró a Kalinin que estaba a su lado. Bien, como el líder de las fuerzas de defensa, dígame qué es lo que deberíamos hacer, señor K. Originalmente teníamos planeado detener a Sagara y retirarnos, pero no tenemos el tiempo necesario, las fuerzas del señor Oro llegarán pronto, aunque no podemos ver mucho de ellos desde este punto, pero,
Ese momento Kalinin dejó de hablar, y se concentró en la información del audífono de su oído derecho, Como ya lo dije, tenemos que empezar a movernos, mostrando tu verdadero carácter, Leonardo entrecerró sus ojos, y miró hacia el mar. La posición de Sousuke se podía ver claramente, incluso también las unidades, ese inconfundible torso, miraba hacia aquellas inconfundibles siluetas, eran los Behemoth. Eran 3 de esos gigantescos as, se abrían paso entre las olas del océano mientras se acercaban a la mansión. También había varios helicópteros de transporte en el aire, probablemente con as en su interior. ¿Refuerzos de Amalgam? No, su apariencia era extraña. La respuesta a esa pregunta se obtuvo inmediatamente: los Behemoth con rifles gigantes, una artillería que probablemente tenía un calibre de 300 milímetros estaba apuntando hacia la mansión. Los helicópteros de transporte estaban disminuyendo su altura e inmediatamente descendieron cerca de ahí. Parece que quieren hacerlo, dijo Kalinin. ¿Correcto? Entonces démosles una bienvenida apropiada. Sí, correcto, no escuché tu respuesta. Entonces, ¿qué planeas hacer con él? Leonardo miró a Sousuke. Kalinin se demoró un poco y lo miró sin un poco de emoción. Dispárenle y mátenlo, bien. Después de decir eso, Leonardo se volteó, se acomodó en todo su cuerpo el abrigo negro, un traje antibalas, y desapareció de la terraza. Un poco antes de eso añadió otra palabra. Inmediatamente. Kalinin no respondió a esas palabras, y le informó a Sousuke. Esa es la situación, Sagara, muere. Sousuke inmediatamente se rindió, aquellos ojos y aquella voz se escuchaban serias, no iba a mostrar piedad, no había ningún significado escondido, drama o práctica o cualquier otra intención oculta no se mostraba ante él. Andrei Kalinin hablaba en serio. El hombre en quien él pensaba como un padre pensaba seriamente en matarlo. ¿Qué? Fuego. Se escuchó el primer disparo, pero no fue capaz de alcanzarlo. Sousuke corrió inmediatamente a las sombras del M6. Increíble, no había duda que ese disparo tenía la intención de matarlo. Sucedía lo mismo con los demás disparos, había un incontable número de disparos hacia el dañado M6 produciendo chispazos deslumbrantes. Teniente comandante. Aunque gritara no obtenía respuesta. No era necesario tener comunicación con el enemigo, así que lo puso en práctica. Sousuke se metió en el M6 y activó el switch del control remoto que tenía en la mano. Este era el último mecanismo que había preparado antes de descender del as. Activó la orden de disparar todo el armamento que poseía el M6. Lo que le quedaba de armamento era una ametralladora de 12,7 milímetros y una granada de humo. Una mina terrestre personal compacta fue arrojada, agujerando la superficie, ocasionando flashes y haciendo volar fragmentos de las paredes exteriores de la mansión. Las llamaradas y el humo se extendían por todo el lugar. El grupo enemigo que rodeaba al M6 estaba confundido, hallándose él mismo en el centro de la explosión. Sousuke corrió hacia la mansión, que estaba cerca. Si saltaba sobre el paso bloqueado quizás tendría una oportunidad. Justo antes de meterse en la ventana más cercana, Sousuke echó un vistazo a la terraza y observó a Kalinin, quien estaba un tanto molesto por los disparos. ¿Es en serio?, le preguntó Sousuke con la mirada. Kalinin solamente movió sus labios un poco. Trata de detenerme. Parece que eso fue lo que Kalinin había dicho. No había tiempo para intentar algo. En dirección a la ventana por la que se escabulló había infantería enemiga. Mientras estaba en el aire y los pedazos de ventana rota se esparcían, le apuntó a uno y le disparó. Ahora no quedaba más opción que luchar, de cualquier manera tenía que sobrevivir. El helicóptero de transporte volaba a baja altitud sobre las montañas. Los tripulantes expresaban su preocupación por el ruido y la vibración. No importaba cuánto tiempo Lemen insultara al encargado de las comunicaciones, este solo contestaba: causa desconocida. De cualquier manera era imposible conectarse al canal de comunicación establecido. ¿Está bien que volemos de esta manera?, Lemen gritó, y Corny frunció el ceño y contestó: ¿cómo lo voy a saber? El coronel Sills, que se encontraba a un costado, interrumpió. No se preocupen incluso si nos golpearan los cañones de las baterías antiaéreas. A esta altitud podemos hacer un aterrizaje de emergencia con la autorrotación. ¿Saben algo sobre la curva del hombre muerto? Está por encima del último momento. Los estallidos a nuestra retaguardia no significan nada, ¿verdad? Jovencito, no te preocupes por los detalles, pero si hubiera sabido que volaríamos de esta forma tan precipitada, me hubiera negado a venir. La unidad se sacudió repentinamente. Lemen se mordió la lengua. Ah, maldita sea, no sabía que esto pudiera suceder. Después de que Lemen se expresó con ese mal lenguaje, miró a la chica oriental que estaba sentada a su lado. Aun con el terrible ajetreo del vuelo parecía no sentirse mal y le hizo la seña de no con la cabeza con osquedad al observar su cara azulada. Ella echó un vistazo a la cosa oculta en la parte de atrás en la bahía de cargo, y le dijo: no te preocupes, este tipo solo puede ser manejado por ese hombre. Entonces, si Sousuke muere, ¿qué van a hacer con esta unidad? Leviatán, tirarlo o destruirlo, escoge la que más te guste. La mujer murmuró bruscamente y gritó en sus auriculares: ¿eso estará realmente bien? Y entonces una voz sintetizada salió de la unidad. La unidad contestó de forma calmada: afirmativo. Numerosos guardias y Galastors rodeaban el área.
Kaname fue llevada a algún corredor de la mansión. Ella comprendió que la mansión estaba en medio de una batalla, escuchó el sonido de un disparo que venía desde muy cerca, el sonido del motor de haz de segunda generación y el sonido de armas abriendo fuego, además de las explosiones haciendo eco en los alrededores. La vibración ocasionada por los impactos derribaron algunos muebles y el vidrio roto de una ventana se esparció por el suelo. ¿A dónde vamos? El guardia no respondió, aunque ella ya lo sabía. Se dirigían hacia el helipuerto que estaba en el jardín de la mansión, planeaban tomarla y escapar del lugar. ¿Quién llegó? Tal y como lo esperaba, los guardias no contestaron, pero en su lugar otra persona contestó. Es él. Desde atrás Leonardo apareció y le dijo estas palabras. Con su abrigo negro que revoloteaba con el viento pasó rápidamente por un lado, como estaba siendo perseguido se dirigía a algún lugar lejano. ¿Él? Así es, él. Es Sousuke, le contestó con vacilante reminiscencia y la tomó fuertemente del brazo. Déjame ir, no puedo. Por más comprensivo que fuera, no la dejaría ir. No había ninguna diferencia con la actitud disciplinada de Sousuke, pero probablemente él fuera más fuerte, mostraba fortaleza y seguridad. ¿Qué harías si lo vieras? Abrazarse el uno al otro y huir. ¿Tienes dudas? Le diste la espalda una vez, ¿todavía quieres regresar con él? Sousuke arriesgó su vida al venir aquí, por eso es que tienes dudas. Lo que dijo Leonardo era verdad. Aunque él haya venido a este lugar, ella todavía estaba indecisa, porque no sacudía su mano con más fuerza y se apartaba de Leonard. ¿Por qué no corría en dirección de los disparos? ¿Ella no quería verlo? ¿No quería abrazarse contra su pecho? No era así, ella quería verlo y quería abrazarlo. Todavía no te entiendes a ti misma por completo, ¿verdad? Sin decir palabra alguna, Kaname bajó la mirada. Leonardo la miró silenciosamente. Al salir del pasadizo llegaron al helipuerto. Había un helicóptero equipado con SS listo para despegar. Resonaba el ensordecedor ruido del motor. ¿Ella iba a subir al helicóptero de esta manera? Kaname se hacía a sí misma esta pregunta. Leonardo le dijo en su cara, ¿entonces quieres apostar, qué? Leonardo ordenó a sus subordinados y a los Jalastors ir hacia adelante. Los Jalastors inmediatamente respondieron, pero los subordinados dudaron. Pero, solo vayan. Sin protestar más, los subordinados se dirigieron hacia el helicóptero. Al borde del helipuerto, Kaname y Leonardo permanecieron a la entrada de la mansión. Él se quitó su abrigo negro y dejó que volara con el fuerte viento producido por el helicóptero. Parecía un cuervo sacudiendo sus alas y después desapareció en la oscuridad de la noche. El traje a prueba de balas tenía la capacidad de rechazar las balas y algunas armas con filo. Kaname sabía esto muy bien. Ahora ella comprendía completamente el mecanismo creado a partir de los paquetes musculares de unas de tercera generación. Tenía la capacidad de rechazar las balas combinado con un polímero de formación de memoria que estaba unos pasos adelante de la superfibra de aramida, un traje antibalas combinado con un supercompacto elemento de radar. Ese traje logró detener a los enemigos que la atacaron a ella y a Sousuke cuando atacó a Leonardo. Después de deshacerse de ese abrigo, parecía ser una persona ordinaria e indefensa. Aquí. Después de decir esto, Leonardo sacó un arma, le dio una vuelta con su mano y se la entregó. Toma esto. Era un revólver de plata, con un diseño antiguo, con un cargador giratorio, además tenía un ornamento elegante tallado en ella. Era un arma de esas que se pueden ver en las películas de vaqueros. Kaname, sorprendida, lo vio con elegancia causada al mismo tiempo por la misma manera en que la manejaba. Bien. Kaname tomó el arma sin dudarlo. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Te dije que quería que te arriesgaras, ¿o no? ¿Por qué no intentas dispararme con el arma? Leonardo estaba parado frente a la puerta. Sagara Sousuke está por allá. Si quieres verlo primero tendrás que dispararme. Tienes 30 segundos. Eso es todo el tiempo que te doy. ¿Estás hablando en serio? No me gusta hacer bromas de este tipo. Tienes 25 segundos. ¿Piensas que no quiero disparar? Es por eso que es una apuesta. Puedo dispararte en las piernas. No te pasaría nada. Buena idea. Hazlo por favor, dijo Leonardo añadiendo una sonrisa al final. 10 segundos. Kaname tenía el arma en sus manos, tenía el dedo en el gatillo y les estaba apuntando. Esta era una situación fácil de comprender. Él está por allá luchando. Ir hacia donde está él es muy simple, mover el dedo y derribar a este hombre y acabar con muchas cosas, además de con esta persona que la ha tenido cautiva hasta ahora. Los dedos se le entumieron, los codos le temblaban. Él le parecía odioso y asesinarlo era algo que no debía preocuparle. Tal vez esta era su primer y última oportunidad. Y ahora 5 segundos. Kaname no pudo disparar. Si se tratara de darle una patada no habría problema. Pensaba que ya había recobrado su vitalidad, aunque no estuviera orgullosa de ello.
siempre les daba una buena patada a Sousuke y a los tipos groseros de su clase, pero no podía disparar. Era natural porque se trataba de un nivel diferente de violencia, no se trataba solo de herir intencionalmente a una persona sino de borrar su existencia. Ella no podía cometer asesinato, no tenía la experiencia, aunque se le hiciera fácil al ver a Sousuke. Era porque ella era una mujer ordinaria, no se podía decidir a matar a una persona, no poseía esa habilidad, por todas estas razones ella no podía disparar. Sousuke está por allá, ella podía ver a través de este hombre, aunque estaba arrepentida no había nada que pudiera hacer. No, realmente ella podía ver a través de él, porque sucede esto justo ahora, ella no podía ver la sonrisa asustada en su rostro, con el arma en sus manos ella no podía ver con sus ojos. 0, el tiempo se terminó. Leonardo dijo esto rápidamente con su verdadero carácter. Debería tener un disparo. El combate para verte, asesina gente y aún así, ¿no puedes dispararle a un bastardo vanidoso como yo? Al final decidiste que no estás a su nivel. Estás equivocado. Tomando el arma con firmeza, Kaname dio un paso atrás. Leonardo extendió sus manos hacia ella. Vamos, te dije que quería mostrarte algo, ¿no es cierto? Eso es, perdiste, vamos, detente. Kaname tenía la mente en blanco, su cuerpo estaba rígido, sacudía la mano con la que sostenía el arma haciendo un frágil sonido. El cañón del arma le apuntaba, puso su dedo en el gatillo y lo jaló con toda su fuerza, rápidamente y la empujó el martilleo propio del disparo con fuerza. Un disparo seco, el brillo de la descarga iluminó sus ojos, su visión se tornó completamente en blanco, el arma en su mano temblaba, rápidamente la sangre salió volando por el lugar, y empapó su mejilla de color rojo. Maldita sea. El arma que tenía preparada, un pequeño cañón mecánico, se le resbaló de las manos, y Kurz lanzaba improperios desde la cabina del piloto. Los tres Kurz, Mao y Clouseo estaban en medio de una dura batalla, los tres as de Fowler equipados con Lambda Driver los presionaban con un poder abrumador. Tenían movilidad, poder y cooperación en las tácticas de combate, eran completamente diferentes a los tres anteriores. Debían conseguir la oportunidad de tener una buena condición de ataque o de lo contrario serían aniquilados y continuaban en la situación de saltar de un lugar a otro. El as negro de Fowler estaba equipado con cuchillos monomoleculares en ambas manos y persistentemente los desafiaba a un combate de cerca. Clouseo, que era incomparable en el combate cuerpo a cuerpo, estaba siendo abrumado por Fowler. Además de perder su mano, su oponente tenía el Lambda Driver, aunque tenían inferioridad numérica, no consideraba que la habilidad de Fowler fuera tan grande. El as blanco estaba equipado con dos gigantescos cañones Gatling, los proyectiles caían como lluvia desde una distancia media, a pesar de estar torpemente armado, sus movimientos tenían una especie de gracia, de tal manera que parecía indicar que era piloteado por una mujer. La unidad de Mao cargaba con todo el peso del ataque y era obligada a esconderse en las sombras. Mao continuamente escogía la pajilla más corta, sus comprensivas técnicas de pilotaje no perderían con las de Sousuke, pero no podía hacer ningún movimiento. Ella no sabía quién piloteaba el as blanco, pero tenía habilidades aceptables. Y luego el as rojo, que tenía un cañón de largo alcance, era el de un francotirador. En el primer contacto el rifle de Kurz fue partido a la mitad al usarlo como escudo para proteger su cuerpo. El enemigo lo había atacado de esa manera justamente para destruir su arma, ya que si el tiro le hubiera dado directamente en la cabina lo hubiera derribado. Podría ser por producto de las palabras de Fowler de mandarle sus saludos y evitar matarlos, no podía preocuparse por sus intenciones en estos momentos. Ese tipo, el del as rojo, lo estaba acosando. Al ser también un francotirador lo podía comprender un poco más, al disparar el arma con tanta precisión lo ridiculizaba. No eres muy bueno, ¿verdad? Al mismo tiempo de decir esto, Kurz se estremecía por las habilidades de este piloto. ¿Qué habilidades? No era un idiota. Cuando hizo el primer disparo, había observado el cañón de Kurz e hizo las maniobras necesarias. En las maniobras de combate en unas de tercera generación, el hecho de apuntarle con esa arma y dispararle desde esa distancia con esos resultados parecía no tener sentido. Solo había unos cuantos pilotos en el mundo que podían hacer eso. No. ¿Imposible? La duda que flotaba en el aire en ese instante fue barrida por el cañón del enemigo. Fue un disparo preciso a través de innumerables árboles, rocas y pendientes hacia donde estaba escondido. El fémur de las de Kurz fue alcanzado por el proyectil. La AI reportaba el daño. El sistema de dirección del fémur izquierdo estaba seriamente dañado y por lo tanto su movilidad estaba disminuida. Seguir con las maniobras de combate se antojaba difícil. Sería aniquilado de esta manera. Al no ser capaz de disparar el cañón de largo alcance, lo mejor que podía hacer era morir justo ahí. Se resignó a recibir el siguiente disparo, pero el disparo nunca llegó. Esperó 3 segundos, 4, 10, todavía estaba tras él. Fue lo que pensó, pero estaba equivocado. El enemigo se retiró, no solamente el as rojo que arrinconó a Kurz sino también los otros dos.
Se retiraron sin dar un discurso del porqué. Fowler y los otros partieron de ahí a máxima velocidad, desapareciendo entre las montañas y los fuertes vientos de la noche. Ellos se fueron de aquí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué significa esto? Dijo Mao con un suspiro mezclado con alivio. No lo sé, pero creo que escapamos por muy poco de la muerte, dijo un disgustado Kurz. Kurz y los otros habían sido presionados hasta el límite en esta batalla y esta fue pospuesta rápidamente. Sousuke corría mientras era perseguido dentro de la mansión, los hombres lo atacaban persistentemente, continuamente rociaban balas por toda el área y como él era el objetivo todas llevaban su dirección. No había piedad en sus disparos, ni en el ritmo de ataque del enemigo, percibía la cooperación en sus movimientos, Sousuke conocía todo esto muy bien, por el teniente comandante. No había ninguna duda de que el teniente comandante Kalinin estaba al mando. El hombre que fue adiestrado por la adversidad de muchas batallas, no era del tipo de comandante que dependía de esquemas ingeniosos. En las operaciones de Mitril no elegía el ataque sorpresa o la variación del equipamiento, simplemente elegía tácticas sólidas, no se atrevería a usar tácticas divertidas y emboscadas, su unidad estaba siendo presionada desde la derecha, no cabía la menor duda de que la parte derecha era una seria amenaza. El hecho de empujarlo solamente le indicaba que solo intentaban ganar algo de tiempo, si abrieran fuego en la proporción necesaria seguramente harían pedazos el lugar. Esta era una táctica ordinaria para ganar tiempo, pero el comandante Kalinin no veía la practicidad de esta táctica. Si observaras el béisbol, te darías cuenta de que si no cuentas con los home runs solamente te queda ganar puntos mediante hits y robos de base, una táctica que se ve limitada por un buen pitcher. Las tácticas de Kalinin estaban arrinconando a Sousuke poco a poco en la punta sur de la mansión. Sousuke tenía un completo conocimiento de los hábitos de Kalinin, así que no podía estar en desventaja aquí, aunque tratara de ir en alguna otra dirección simplemente no podía. Sousuke conocía bien la clase de movimientos del enemigo, así que comprendía muy bien la situación. El teniente comandante estaba actuando seriamente. En cualquier momento estaban sólidos, desde antes de que la batalla comenzara todo estaba decidido, no podía hacer los movimientos requeridos. Por supuesto que la sacudida psicológica era efectiva, estaba tentado a creer que sería una victoria fácil, estaba deseoso de pensarlo, pero no lo haría. No hasta que la batalla hubiera terminado y regresara a casa para tomar una taza de té, tenía que ser cuidadoso y estar alerta, cuando sea tiempo de ganar definitivamente ganará y cuando sea tiempo de perder perderá hábilmente, él era esa clase de hombre. Kalinin en ese momento ciertamente se dijo a sí mismo, intenta detenerme, entonces no sintió ningún tipo de compasión, porque, él realmente no lo sabía, su cuerpo automáticamente contraatacaba abriendo repetida y precisamente fuego, pero la traición de Kalinin se arremolinaba en su cabeza. ¿Por qué? Él no era ese tipo de hombre, tenía la cabeza fría, callado aunque algunas veces se mostraba como una persona sin corazón, pero no se podía permitir pensar en eso, más aun quizá él haya tenido que traicionarlos. Estoy molesto, su autoconciencia era un regalo del cielo, piensa después ahora es momento de luchar, suprimió sus sentimientos, caminó como deslizándose, logró hacer un refrenado disparo en la mano derecha del enemigo, se movió hacia el cuarto más cercano, en pocos segundos un gran número de granadas de mano fueron lanzadas hacia allá. Explosión. Junto con el impacto humo blanco comenzó a esparcirse, incluso bajo circunstancias normales el campo de visión se había tornado nulo, tomando esta oportunidad evitó salir por la ventana más cercana, como se trataba del teniente comandante seguramente había un gran número de personas esperándolo afuera. Caminó en la dirección opuesta, también había enemigos ahí, le estaban apuntando con miras infrarrojas, les disparó con su subametralladora pero no fue capaz de torcer su cuerpo a tiempo, el fuego enemigo hirió a Sousuke, sentía un dolor insípido en la parte superior izquierda de su cuerpo, se trataba de una bala de grueso calibre, el traje de piloto detiene todas las balas, si se hubiera tratado de una bala de rifle de alto calibre seguramente estuviera muerto. Inmediatamente contestó el fuego, aunque estaba herido, logró esconderse en un pasadizo oculto, ellos también tenían trajes antibalas. Algo de lenguaje soez podía escucharse, ¿dónde está Chidori? Logró ocultarse tras un librero caído, cambio de cargador. Sousuke ágilmente patrulló los alrededores. Si ella estuviera cerca seguramente le dirigiría hacia el helipuerto, pero ¿cómo pasaría a través del enemigo y luego llegar con ella que seguramente estaría rigurosamente protegida? Tuvo un pequeño instante de duda, cambió el cargador y se movió inmediatamente, entonces fue atacado con un gran impacto, unos metros más adelante soldados enemigos escondidos tras una pared salieron de su escondite, Sousuke sintió el impacto, junto con los escombros golpeó el suelo. Con un zumbido en los oídos, sobre su cuerpo escombros y polvo se apilaba sobre su espalda en el suelo, a un lado estaba un gran agujero con la brisa nocturna del mar entrando en la habitación. El ataque ocurrió justo en ese momento.
No era un ataque dirigido a él, el poder destructivo era demasiado grande, no era una explosión causada por la infantería, era de un as o de un helicóptero. Logró ver a través del gran agujero en la pared varios helicópteros en el cielo. Las 3 unidades marinas de Ebigimes desde su perspectiva estaban cerca de él, con un lanzacohetes en los hombros que disparaban esporádicamente. Estaban atacando la mansión, ambos estaban bajo la influencia de Amalgam, los dos están peleando entre sí. Realmente no sabía la razón. La milicia estadounidense estaba combatiendo al norte en el distrito montañoso. Esta invasión, ¿qué está pasando exactamente? Los Ebigimes dispararon sus cañones destruyendo una porción de 30 metros de la mansión como si se tratara de una hoja de papel. Caían escombros y llamas en la posición de Sousuke. No importa cuál sea la situación, con esta confusión tenía que ir por Kaname. De alguna manera logró romper el sitio del enemigo. Si tan solo pudiera llegar rápidamente al helipuerto. Leonardo Testarossa cayó a los pies de Kaname, con la mitad derecha de su cuerpo en el suelo, sin fuerzas. La sangre de su cabeza fluyó hacia un charco de agua que brillaba, el cabello plateado ondulado caía. Eso. De rodillas, Kaname, que estaba distraída con los disparos que se escuchaban a lo lejos, miró lentamente que estaba tirado sin moverse como si estuviera dormido. La bala de la pistola que fue inesperadamente disparada se incrustó profundamente en la frente de Leonard. Está muerto. En ese instante una mano más fría que el hielo tocó su corazón, pero al colocar sus dedos en la nuca, sintió una tenue pulsación. No está muerto todavía. Ciertamente fue golpeado por la bala, pero el ángulo era poco profundo. Kaname sacudió el codo de Leonard sabiendo que podría no responder. Buscó a su alrededor algo que pudiera ayudar. ¿Ahora qué? ¿Debería detener la hemorragia? ¿Debería aplicarle respiración artificial y darle masaje al corazón? No podía adivinarlo. Con los as y otras armas, con el sistema de comunicación y la inteligencia artificial sabía reaccionar muy bien, pero ante emergencias médicas no se le ocurría nada. Con su estado de inusual conocimiento no se daba cuenta de esto. No. Kaname regresó en sí, en primer lugar, porque el tratamiento médico era necesario. Originalmente, ella le dispararía y seguiría su camino. Los guardias que detectaron el incidente salieron del helicóptero y se dirigieron hacia ella. Tengo que correr ahora. Eso era lo que pensaba. Había cierta distancia del helipuerto hasta aquí. Si huyera ahora el guardia no sería capaz de alcanzarla. Espera. Gritó uno de los guardias. Kaname cambió de parecer acerca de entrar en la mansión, entonces pensó que sería mejor correr hacia el frente y después gritar con todas sus fuerzas: Sousuke. Si lograra hacer eso entonces él, pero sus pies no se movían, como si estuvieran del lado opuesto de sus pies. Sus sandalias estaban pegadas fuertemente al piso y no se podía mover. Le echó un vistazo a Leonardo, que estaba todavía en el suelo, sangrando. Leonardo estaba tirado en medio de la lluvia. Sus ojos se abrieron tenuemente y miraron a Kaname, que todavía estaba en shock, porque había calma en esos ojos. Y al mismo tiempo una pena terrible. Sería tal vez por la herida o podría ser algo más. Disparé, violé las reglas. Ese era el hecho, pero no podía arrancarlo, ni soportar el aislamiento, el esfuerzo de darle el golpe final, ni desechar la culpa de huir. ¿Por cuánto tiempo dudó? En el momento en que se dio cuenta, los guardias estaban ya a algunos pasos con las armas en las manos apuntándole. Las dudas son cadenas fatales. Tira el arma, deprisa. Un hombre le dijo. Kaname se dio cuenta en ese momento que todavía tenía la pistola de Leonard en sus manos. Kaname, quien sin intención giró sus hombros golpeando sus pechos grandes, al mirar sobre sus hombros vio a Andrei Kalinin, que estaba a un lado de la puerta. ¿A dónde planeas ir? Yo. Kaname sostenía la pistola mientras observaba el perfil de Leonardo, quien estaba tirado. Había tristeza en la mirada normalmente indiferente del ruso, pero solo por un instante. Kalinin rápidamente regresó a su estado inexpresivo, tomando la pistola de plata. Estamos escapando, llévensela. El guardia empujó a Kaname, que estaba arrodillada junto a Leonardo. A pesar de estar herido, hizo un susurro. Lo que dijo no se escuchó. Había un aguacero incesante, el fuerte sonido del helicóptero, la fiereza de los disparos, las llamaradas de las explosiones aquí y allá. Kaname estaba siendo arrastrada por la vorágine. 3 as aparecieron de la nada, vigilando el helipuerto y el helicóptero de transporte desde 3 direcciones. Era uno negro, uno rojo y uno blanco. El negro era probablemente Fowler, el blanco Sabine, pero quien piloteaba el rojo era desconocido. Kaname estaba familiarizada con esas unidades. Había información en acerca de ellas en la PC. Eran del tipo llamado Yerigol y estaban equipados con Lambda Driver. La estructura básica era de único DAL, pero el generador y el motor estaban reforzados. Tenían una mala ejecución de un dispositivo electrónico que se venía arrastrando desde los M9.
Kaname estaba siendo llevada por los guardias y fue lanzada al asiento de pasajeros del helicóptero. Leonardo fue cargado por Kalinin. El motor del helicóptero rugió y lentamente despegó. Los tres regresaban el fuego de alguna fuerza militar que atacaba desde algún lugar, antes de que los tres partieran del helipuerto acompañados de un gran salto desde el suelo, comenzaron a moverse a alta velocidad en dirección al noroeste. Kaname estaba observando desde la ventanilla del helicóptero mientras se elevaba. Desde ahí pudo observar a una persona que se acercaba al helipuerto. Debido al violento soplido del viento, las llamaradas alrededor, el denso humo negro y la obscuridad de la noche, no pudo ver con claridad su rostro. Cabello negro, entrando a una línea roja, traje negro de piloto de as, a lo lejos no se veía claramente, pero era suficiente. ¿Sousuke? Desde un punto lejano, un Sousuke muy pequeño estaba gritando algo. Ella no pudo leer los movimientos de los labios y aunque lo hubiera hecho ella lo podría adivinar claramente. Una palabra simple. Chidori. Eso era lo que él estaba gritando, al menos en ese momento ella seguramente estaba pensando en lo estúpida que fue y tendría un fuerte arrepentimiento. No podía huir más. ¿Por qué no huyó inmediatamente? ¿Tuvo la oportunidad, porque tuvo dudas? ¿Por qué estaba en un rincón de la habitación de invitados mirando a Leonardo quien recibía tratamiento médico? ¿Por qué no lo dejó atrás y corrió? Además, ¿por qué no se resistía y le gritaba déjame ir? El helicóptero estaba acelerando. Sousuke desapareció entre el humo negro mientras daba la impresión de estar arrodillado golpeando el suelo con su puño. Se sacudió su corazón fuertemente. Los Ibijimes que llegaron a la costa no dispararon al helicóptero, probablemente querían capturarla a ella y a Leonardo con vida. Ella ya no podía hacer nada nunca más, ahora sería lo mismo que antes, sería obediente como una muñeca. No era así, era verdad que no era capaz de encontrarse con él, pero todavía había algo que podía hacer. En preparación a eso había hecho algo recientemente. Eso es, solo un poco más. Kalinin estaba discutiendo con la tripulación de la cabina. El otro hombre tampoco estaba observando a Kaname. Lo intentaría. Echó un vistazo a la pistola en la funda en la cadera de un soldado que estaba comiendo cerca de ella. Sousuke mantenía su mirada fija en el helicóptero que se alejaba de ahí. Aun después de que desapareció entre las montañas, continuó observando el cielo del noroeste. Noroeste. Es inútil. Aunque solo se lo dijo a sí mismo, se permitió algo de lenguaje soez. Maldita sea. Kaname estaba en el helicóptero. Él la vio por un momento en la ventanilla del helicóptero. No sabía quién era exactamente aquella persona de cabello largo y azul, pero estaba mirando en su dirección. Chidori. Si me encontrara contigo tendría un montón de cosas que contarte. Si fuera rechazado entonces estaría bien, pero quiero hablar contigo, es por eso que he llegado hasta aquí. Sousuke, que se encontraba en Sok en medio del helipuerto, fue rodeado por al menos 10 hombres. No eran los subordinados de Kalinin, ellos eran de la compañía que había invadido la mansión con los Ebijimes. Por lo menos podía ver a unos 10 hombres. Tenía una buena perspectiva del lugar, así que no había forma alguna de resistirse. En los alrededores había una gran cantidad de tropas desplegadas y 3 Ebijimes en el mar. Incluso si Mao y Kurz estuvieran bien, probablemente no podrían acercarse a un lugar tan peligroso como este. Pensar en una manera de escapar era estúpido. Chidori, no serían capaces de encontrarse otra vez. Sentía el infructuoso esfuerzo y desesperación pesadamente sobre sus hombros. ¿Tú eres Sagara Sousuke? Le preguntó un hombre, quien era aparentemente el comandante. Tira tus armas, tenemos una gran cantidad de preguntas para ti, pero si quieres morir entonces este es buen momento porque somos muy particulares en el trato hacia los prisioneros de guerra. Los soldados alrededor se rieron un poco. Sousuke miró alrededor por la risa y dijo deshecho. Haz lo que desees. En ese momento, a unos cuantos cientos de metros del helipuerto, un gran helicóptero apareció. De repente se escuchó el explosivo sonido del motor y el rugido del rotor. MH-53S es el helicóptero en el que el viejo Seals transportó el M6. El gran helicóptero se acercó rápidamente girando a babor profundamente. Sousuke, gritó Lemen desde los altavoces externos. Expuesto desde el costado izquierdo del helicóptero con una mini arma, una ametralladora Vulcan se la mostró a los soldados y disparó violentamente. El agua alrededor se agitó vigorosamente, algunos de los soldados cayeron y otros corrieron perplejos. Lemen y los otros llegaron corriendo. Se están precipitando, nos pueden disparar a quemarropa tranquilamente, además nos pueden acabar con un solo ataque de los Ebijimes. Por supuesto que el helicóptero era ordinario, así que no podría atacar a un Ebijimes ni a ninguna otra clase de as. Al observar los efectos del caso y la confusión que causaba su incursión hacia el helipuerto, Sousuke gritó por la radio. Es suficiente, Lemen, aléjense inmediatamente, la operación ha fracasado. Entonces escuchó la voz del viejo Corny, quien lo disciplinó a través de la radio. ¿De qué estás hablando? No lo entiendes. No puedes darte por vencido antes de tiempo. ¿De qué estás hablando? Y luego se escuchó otra voz, una voz que él recordaba interrumpió.
Zagara, arrojaremos el Leviatán, úsalo lo mejor que puedas, Levia, ¿qué? Brit era un agente que pertenecía al grupo de inteligencia de Mithril. Leviatán, así es como él se autonombra, a estas alturas, no me importa, solo lo arrojaré, está bien. En el cielo la escotilla del helicóptero se abrió, dentro estaba un gran bulto deslizándose que no se podía ver claramente por la oscuridad de la noche y por el humo, pero probablemente era un as. El helicóptero dio la vuelta, fue el blanco de múltiples disparos de los enemigos, el fuego hostil lo sorprendió al dar la vuelta completa, logró ver la parte trasera y el humo en forma de espiral que salía del helicóptero que comenzó a tomar acciones evasivas. Sousuke podía escuchar por la radio el ruido y los gritos de Corny y los demás. Lemen y los otros pasaron con el helicóptero justo por encima de Sousuke, se movían de derecha a izquierda y finalmente hicieron un aterrizaje de emergencia en el jardín, se escuchó un estruendo, el rotor se rompió y voló por los aires creando una nube de polvo, sus compañeros de a bordo quizás no estaban bien y no sabía nada de los dos ancianos. Y entonces el objeto que lanzaron, el as que Lemen y los otros le entregaron parecía muy ligero mientras estaba en el aire, ante los ojos de Sousuke aterrizó a 10 metros de ahí, tranquila y seguramente. Se podían ver las olas del mar claramente, gracias a las llamas que ardían alrededor, también podía ver con lujo de detalles al as arrodillado que estaba cerca de él. Esta unidad es, el blindaje estaba cubierto de agua por la lluvia, podía ver una elegante y delgada silueta, se trataba de unas de tercera generación similar al M9, esta unidad debe ser el Harbalest, su as favorito que fue destruido en Tokio, la única unidad de Mithril con Lambda Driver, tenía la figura similar a la del ARX-7. Pero esta unidad tenía más volumen, tenía unos brazos y pies más seguros y audaces, su poder y su ferocidad eran legendarios, estaba equipado con grandes cañones en sus hombros, tenían un peso muy grande que un as ordinario no podría soportar, era como un tanque equipado con armamento pesado. El color de la armadura era blanco, bueno, el color principal era el blanco porque en algunos puntos tenía pintura roja un poco oscura parecida a la sangre. Comparado con la pintura azul y blanca del Harbalest que parecía la combinación de viento y hielo, esta unidad tenía el color rojo en varios lugares como si se tratara de llamas ardientes, llamas de enojo, llamas de lucha, un color que definitivamente daba la impresión de fuerza y energía de ataque. Sousuke había olvidado por completo que estaba en medio del campo de batalla al mirar atónito la unidad. Ha pasado un largo tiempo, sargento. Una voz muy nostálgica le informó desde los altavoces externos. Se trataba de una voz carente de entonación, de un hombre joven, era el sonido sintético creado por la AI de la unidad. ¿Eres tú ya? Afirmativo, sin embargo esta unidad es llamada ARX-8 y Leviatán, sargento Zagara, pido su permiso para intervenir en su guerra. Correcto, la batalla aún no comenzaba, así que todavía podía elegir si quería ser la pareja de este sujeto. Por supuesto, permiso concedido, es un honor, dejemos los detalles para después, primero suba a bordo. La unidad llamada Leviatán extendió su mano, numerosos soldados disparaban en su dirección, el blindaje estaba siendo golpeado por las balas, Sousuke saltó fácilmente a la mano del as y logró llegar a su interior. Tengo una nueva armadura y es dañada inmediatamente, sin embargo deseo una primera campaña elegante, tu charla es igual que siempre, han pasado meses y no había hablado con nadie y eso era aburrido, de verdad. Con orgullo, no se preocupaba por las desventajas, Sousuke sacudió su nariz y se deslizó por la escotilla abierta, no había diferencia con la cabina de un M9 o la del Harbalest, movió los controles algunas veces, y confirmó las condiciones de la unidad. Cerró la escotilla, comenzó con los procedimientos de inicio, activó el modo Master, también el sistema de ángulo bilateral, todo muy rápidamente. Bueno, entonces. En la pantalla de enfrente se observaba que la infantería les disparaba insistentemente y que uno de los ebigimes se dio cuenta de su presencia y se prestaba a atacarlos, también se desplegaron as de tamaño normal los Kodal. Advertencia, as enemigos. Vigimes 3 unidades, Kodal 3 unidades, 2 escuadrones de infantería fuertemente armados. Si se tratara de un as ordinario simplemente su poder estaría muy por debajo de lo requerido, tendría infinidad de problemas con solo enfrentar a uno de esos gigantescos as los ebigimes. Sin embargo, vamos a alocarnos. Sousuke respiró profundo y tomó los controles, a diferencia de los 6 meses pasados ahora sentía una emoción que no había sentido, no, este era un sentimiento de omnipotencia que excedía a aquel que sintió después de la batalla de Hong Kong, el poder escondido de la unidad respondería ahora. Desde Tokio había estado en duras batallas pero ahora se sentía en igualdad de condiciones. ¿Son 6 unidades? ¿No serán poderosas? Bien, aunque no quiero que esto se convierta en un baño de sangre. La unidad, la AI, e incluso hasta su propia sangre hervía con el intrépido espíritu de lucha. Muy bien, terminemos esto en 3 minutos, es imposible en 3 minutos, se necesitan por lo menos 4 minutos y 12 segundos, cállate, vamos, entendido, sargento. Hizo maniobras de batalla, golpeó el suelo, era evidentemente un arma de fuego, el Leviatán saltó y se dirigió hacia el enemigo.